Pues nueva película de Zack Clear, Weapons, Armas. Es una película que es muy de terror, pero también creo que el género predominante creo que es el thriller, es una película de suspense y otra película más al género de terror que se suma en este año, que quizás creo que es el género que está salvando un poquito el año, porque creo que es un año un poquito flojo, no hay grandes películas y las películas que iban a ser grandes pues tampoco son gran cosa. Y creo que lo más interesante de este filme es la premisa en sí. Una profesora llega un día a su clase y todos a sus alumnos menos uno pues han desaparecido. Esto es lo que sale en el tráiler y en el prólogo es un calco de esa premisa y digamos que estos son los ingredientes con el que el espectador entra a esta película y después va a ser una película más de suspense, de investigación, muy parecida a Perdida de David Fincher, de eso creo que sale en los agradecimientos, que va a estar también entre Zodiac y también entre la de Prisioneros de Denis Villeneuve. Estas creo que son películas, también otra puede ser Psicosis de Alfred Hitchcock, sobre todo por el personaje de la madre. Creo que son estas películas de las que ha cogido este director y ha hecho esta historia, este conjunto creo que son 6 historias también muy parecidas a la película de Crash. Son creo que 6 historias entrelazadas, se repiten la misma escena para que el espectador sitúe por dónde va la trama. Y quizá eso funcione, quizá un espectador ávido como yo creo que soy ustedes, pues creo que sabe que el niño, que creo que es el papel clave, pues va a ser el final. Cuando que uno va descartando los personajes, sabe que el que te va a contar el por qué ocurre todo esto, pues va a ser el niño y eso deja para el final. Y hasta entonces pues van a ser 5 personajes que están bien entrelazados, pero que quizá tampoco aportan mucho a lo que es la trama en sí. Y quizá eso creo que sea un fallo, porque creo que las historias, aunque están bien entrelazadas, no te va dando muchos detalles, simplemente te va creando más incógnitas. Quizá por eso es una buena película de suspense. Porque conforme van terminando la historia de los personajes se suman más incógnitas, uno sabe muy bien cómo va a resolver la trama y creo que son como películas distintas, son como cortometrajes que son un poco distintos incluso en el tono y en el ritmo. Por ejemplo, el del policía no tiene nada que ver con el de la profesora. También veo mucho de la reciente serie de adolescencia de Netflix, obviamente no en plano secuencia, pero sí es verdad que este espíritu de querer investigar cuál es la causa real del motor de la trama, pues digamos que es también muy parecida y también eran personajes entrelazados, pero creo que en esta película, creo que ese es el fallo que yo le pongo, porque creo que sí es una buena película de thriller, pero sí es verdad que las historias que cuenta, hay personajes que son más importantes que otros y quizás los personajes menos importantes desconecten un poco al espectador en una película que creo que hubiese sido mejor que hubiese quitado incluso la parte de terror de los sustos, porque creo que funciona mucho mejor cuando estás en la parte de la intriga, de intentar investigar qué es lo que está pasando, que en las partes oníricas que tiene un par de ellas, cuando te metes sustos baratos, creo que tampoco tiene mucho sentido, simplemente para decir que es otra película de terror, ¿no? Pero creo que los sustos incluso argumentalmente tampoco tienen mucho sentido, porque creo que van como aparte de lo que es la trama en sí, que es investigar qué ha pasado con estos niños, ¿no? Sí es verdad que creo que esta película también lo hacen mucho últimamente las películas de terror, es un exceso de violencia gratuito con el simple ánimo de impactar al espectador para crearle esa sensación de malestar. Lo vimos también en la última de Devuélvemela y son películas que juegan mucho en la línea del gore y sí es verdad que creo que se podría dividir la película en 2 partes, porque creo que la primera, como ya hemos dicho, es muy parecido al estilo de David Fincher. Obviamente son lenguajes distintos, son películas distintas, pero creo que el espíritu que el director ha querido transmitir pues ha cogido mucho de su estilo cinematográfico y creo que hasta la mitad que aparece la tía, que no sé si sale en el tráiler, porque sí es verdad que hasta que aparece el personaje de la tía es una película que es una investigación amateur, podríamos decir, porque son los 3 o 4 personajes los que van a investigar por su cuenta, la policía apenas sale, porque la investigación policial digamos que va aparte, no aparece en la película, porque sí es verdad que esa investigación no le interesa al director mostrarla, él te muestra desde el punto de vista de la profesora y de uno de los padres mayormente, y sí es verdad que cuando aparece la tía pues la película cambia por completo, va a ser mucho más de terror, ahí es cuando llega el terror de verdad y puede que la comedia, porque es un personaje que roza también un poco lo ridículo, de hecho la sala se ha reído muchas veces, no sé si es en vuestro caso, y quizás eso creo que haya sido consciente por parte del director, sobre todo en la parte final, cuando termine la trama pues creo que casi puede que sea comedia incluso, porque la justicia en la que te lo enfoca al final el director pues creo que, porque es un final muy distinto al tono sobre todo que ha llegado a la película y creo que es un final que puede descolocar un poco, sobre todo en la manera en la que resuelve
resuelve, ¿no?, la trama. Creo que lo mejor de la película es la banda sonora, que la hace el mismo director también junto a dos hermanos, que usa mucho la percusión, es muy experimental, y creo que las mejores escenas de la película son siempre con banda sonora, quitando los tibios momentos de susto que no tienen sonido como todas las películas de terror. Pues creo que las mejores partes de la película coinciden justo con la banda sonora, y eso no es casual, porque el mismo director haya sido el encargado de hacer la banda sonora, pues eso dice mucho de la importancia de la banda sonora y del mimo que se ha de ponerle para sobre todo reforzar la trama. Y si uno escribe y dirige su película y encima hace la banda sonora, pues es lógico que los mejores momentos siempre coinciden cuando la música suene, ¿no? Así que creo que es una película de terror más veraniega, que creo que llegan muchos de terror. Quizá lo más entretenido sea la trama en sí, intentar averiguar qué es lo que está pasando, pero sigue siendo una historia que hemos visto muchas veces, y quizá lo que más me ha llamado la atención, por ejemplo, es la premisa en sí, que es un poco inquietante, es lo más interesante de la película, intentar averiguar qué es lo que ha pasado, pero el resto tiene muchas partes de susto innecesarias. Incluso la parte de terror, como ya hemos dicho, tampoco sirve de mucho ni para que la trama avance, solamente sirve para catalogarla como una película veraniega de terror más, y creo que por desgracia eso es lo que es esta película.